Nos estamos enfrentando a una de las burbujas inmobiliarias más alarmantes en la historia. Los precios de las viviendas, sobre todo desde el año 2020, se han disparado a niveles récords. Usando Estados Unidos como ejemplo, los precios de las casas en ese país han aumentado en más del 36% desde mediados del 2020 hasta inicios del 2022. Una casa promedio en ese país para antes de la pandemia tenía un valor de $322.600, mientras que ahora esa misma casa tiene un valor de $440.300. Y esto es solo considerando los valores promedio. Hay lugares en ese país y en otros países en realidad en los que los aumentos han sido incluso mayores al 50%. Y esta es una tendencia generalizada a nivel global, no solo en Estados Unidos. En este video vamos a entender cuáles son las estadísticas que nos muestran que ya estamos viviendo un colapso en el mercado inmobiliario. Y además, si te quedas hasta el final, vamos a entender qué debemos hacer en esta situación para poder protegernos y beneficiarnos. Si este video te está gustando, te recuerdo que le des like, compartas y te suscribas al canal. Muy bien, hay 4 estadísticas que confirman que ya estamos viviendo un colapso inmobiliario, y estas son el suministro mensual de casas, la subida de las tasas de intereses, el Producto Interno Bruto y el desempleo, y por último, el índice de manufactura. Lo primero que debemos observar en toda economía para poder determinar su estado de salud financiera desde el punto de vista de las hipotecas es el suministro mensual de casas. Lo que estás viendo en pantalla es el suministro mensual de casas en Estados Unidos desde 1965. El suministro mensual de casas se calcula como el total de casas en venta por la cantidad de casas vendidas. Un valor de 4, por ejemplo, quiere decir que por cada casa que realmente se vende, hay otras 4 que siguen en venta sin poder concretar la transacción. Básicamente, la forma de interpretar este número es que a mayor valor, esto quiere decir que se están presentando mayores dificultades para vender las casas, porque hay más casas que están listadas, pero menos casas que realmente se están vendiendo. Las regiones en gris indican los periodos en los que hubo crisis económicas. Puedes ver que esto sucedió en el año 1970, 75, 80, 1990, 2008 y 2020. Los valores de suministro mensual para esos periodos de crisis fueron aproximadamente 7, 10, 11, 9, 12 y 7. Esto lo que quiere decir es que cuando los valores del suministro mensual fueron de entre 7 y 12, el mercado inmobiliario colapsó. Al menos esto es lo que muestran los datos históricos. Actualmente nos ubicamos en un valor de 10, que es incluso mayor al promedio del valor del suministro mensual en más de 60 años. Esto lo que quiere decir, como ya platicamos, es que por cada 10 casas que están a la venta solo se logra vender una. Y si nosotros observamos las noticias, esto lo podemos confirmar. Los vendedores de casas están teniendo dificultades en vender sus hogares, especialmente por la subida de las tasas de intereses, lo cual nos lleva al segundo factor, precisamente las tasas de intereses. Y te preguntarás, ¿qué tienen que ver las tasas de intereses? Esa es una excelente pregunta. Como sabes, las tasas de interés es básicamente el porcentaje que se le cobra a un deudor por el hecho de prestarle dinero. Por ejemplo, si tú tomas un préstamo de 10,000 pesos y se te cobra un 10% de interés, esto quiere decir que tendrás que pagar 1,000 pesos producto de ese préstamo. En todo país existe una entidad llamada Banco Central, que se encarga de establecer las reglas del juego económico. En México, el Banco Central se llama Banxico, y en Estados Unidos se llama Reserva Federal, o como quizá ya lo hayas escuchado abreviadamente, la Fed. En fin, parte de lo que hace un Banco Central es precisamente establecer los valores de las tasas de intereses, y esto lo hace con base en el estado de la economía. Cuando la economía se acelera, las personas gastan más en productos y servicios, y esto ocasiona inflación. Los precios se elevan. En este escenario, los bancos centrales intervienen y suben las tasas de intereses como una medida para frenar la inflación. Esto funciona porque al subir las tasas de intereses, todas las deudas como las tarjetas de crédito, deudas estudiantiles, pagos mensuales de tu carro y demás, se vuelven más caras, por lo que tienes menos dinero disponible en el bolsillo para gastarlo. En teoría, entonces, cuando esto se hace, las personas gastan menos y por lo tanto la inflación se reduce. En caso contrario, cuando a la economía le va mal y las personas no están gastando tanto en productos y servicios, los bancos centrales intervienen para reducir las tasas de intereses. Con esto, usar las deudas es más barato. Por lo tanto, el gasto se estimula. Esto último de hecho sucedió en el año 2020, aproximadamente en marzo, que fue cuando los bancos centrales alrededor del mundo empezaron a bajar las tasas de intereses para así poder evitar el estancamiento económico. En Estados Unidos bajó hasta el 0.5% y en México al 4%. Ahora bien, producto de que desde el año 2020 la inflación ha estado por los cielos, los bancos centrales están haciendo lo contrario, que es subir las tasas de intereses
para así no estimular el gasto y por lo tanto que la inflación se controle. En Estados Unidos la inflación es la más alta desde 1990 y en México la más alta en 20 años. Por lo tanto, los bancos centrales están haciendo todo lo posible para controlarla mediante la subida de las tasas de intereses. El reto aquí es que subir las tasas de intereses tiene dos efectos secundarios negativos, en cuanto al Producto Interno Bruto y en cuanto al desempleo. Con respecto al desempleo, cuando aumentan las tasas de intereses, este también aumenta. ¿Por qué? Porque cuando suben las tasas de intereses, como vimos, el gasto se reduce. Si las personas gastan menos dinero, las empresas por lo tanto ganan menos dinero. Y si las empresas ganan menos dinero, obviamente tienen que despedir a personal como una medida para mantener sus márgenes de ganancia o al menos minimizar sus pérdidas. ¿Por qué todo esto es relevante con respecto al mercado inmobiliario? Simple, porque al aumentar las tasas de intereses, número 1, la gente se queda con menos dinero. Número 2, es más probable que los despidan. Y número 3, si los despiden y además tienen poco dinero, ¿cómo crees que van a poder pagar sus mensualidades hipotecarias? Es imposible, por lo tanto básicamente lo que pasa es que aumenta la probabilidad de que las personas ya no se puedan hacer cargo de sus obligaciones hipotecarias, y es cuando lamentablemente el banco va y confisca las casas. Este gráfico muestra las tasas de intereses hipotecarias fijas en Estados Unidos a 30 años desde el año 2000. Puedes apreciar que durante la crisis hipotecaria del año 2008, este valor era de aproximadamente el 5.75%. Pues bien, hoy en día, producto de la subida de las tasas de intereses, este valor ya está superando el 6%, lo cual nos ubica más allá que la crisis anterior del año 2008. Y por otra parte, ya se ha mencionado que las tasas de intereses muy probablemente seguirán aumentando hasta el año 2023. Al menos lo que es prácticamente seguro es que seguirán aumentando este año 2022. Aquí puedes ver el calendario de lo que es el Banco Central en Estados Unidos, el cual se reúne cada cierto tiempo para tomar decisiones en cuanto a las subidas o bajadas de las tasas de intereses. La última reunión fue el 21 de septiembre, que fue cuando aumentaron las tasas en 0.75%. Las próximas reuniones son a más tardar el 2 de noviembre de este año y el 14 de noviembre, y es prácticamente seguro que en estas dos reuniones las tasas seguirán aumentando. Lo que te muestro en pantalla es la cantidad de casas confiscadas por bancos desde el año 2008. Puedes ver cómo en el año 2008 la cantidad de casas confiscadas se disparó a más de 1 millón. Por eso es que escuchas que mucha gente en ese periodo perdió sus casas, porque básicamente las tasas de intereses aumentaron tanto que los gastos mensuales eran excesivos, eran demasiados y ya la gente no podía pagarlos. Puedes ver cómo en el año 2022 la cantidad de casas confiscadas ya superó al total del año 2020. Quizá aún es muy pronto para inferir conclusiones si solo observamos este gráfico, pero la realidad es que la cantidad de casas confiscadas va en aumento. La economía como un todo se encuentra en una gran burbuja inflacionaria, motivada por las decisiones económicas que se tomaron desde la pandemia. De hecho, ya hay vendedores que están vendiendo sus casas a pérdidas. Otra herramienta que podemos usar para confirmar todo esto que estamos diciendo es Google Trends. Google Trends lo que hace es mostrarnos el tráfico web para una palabra de interés. Si nosotros buscamos las palabras sell home para Estados Unidos, podemos ver cómo esta se ha incrementado desde el año 2010 constantemente. Incluso puedes apreciar que desde noviembre del 2021 hubo un incremento importante hasta mediados de este año. La manera de interpretar esto es que cada vez hay más gente interesada en vender sus casas. Y el último factor que tenemos es el llamado índice de manufactura. ¿Qué es el índice de manufactura? Este básicamente es un número que se obtiene mediante encuestas realizadas a más de 400 empresas en más de 19 sectores industriales en Estados Unidos. Y estas encuestas se hacen específicamente a CEOs, vicepresidentes y directores, y parte de lo que se cuantifica, por ejemplo, es la cantidad de unidades producidas, los inventarios, las órdenes de compra y demás. Si analizamos el valor de este índice a lo largo de la historia, podemos inferir cosas bastante interesantes. Lo primero es que la economía funciona en ciclos. Esto ya lo habíamos mencionado y es totalmente normal. Tenemos mercados alcistas y mercados bajistas que les siguen a los primeros. Lo segundo es que justo antes de entrar en una recesión es común que el valor del índice de manufactura ronda los 60 puntos. Durante la crisis del 75, por ejemplo, este valor llegó a los 70 puntos, 1982, 71 puntos, 2008, 55 puntos. Justo antes de iniciar los periodos de aislamiento en el año 2020, el valor se ubicaba ya en 52 puntos y a finales del 2021 llegó hasta 65 puntos. Este dato cumple con la estadística histórica de que cuando rondamos los 60 puntos estamos próximos a vivir una caída en el mercado. Si vemos el valor del índice a partir del 2022, esto lo podemos confirmar,
podemos ver cómo el índice ha estado bajando, específicamente desde 65 puntos hasta menos de 55 puntos. La manera de interpretar esto es que si el índice baja, básicamente las empresas están teniendo más dificultades para ganar dinero. ¿Por qué? Porque se está produciendo menos, porque se están haciendo menos órdenes de compra y demás. En este tipo de escenarios, como inversionistas tenemos que tomar decisiones de forma fría y objetiva. Históricamente lo que sucede es que el precio de las casas disminuye, y de hecho esto ya ha empezado a suceder. Desde hace unos meses se ha confirmado que los precios han empezado a caer por primera vez en una década. Esto presenta una situación bastante atractiva para todas aquellas personas que estén interesadas en comprar una casa a un buen precio. De hecho, es lo mismo que pasó durante el año 2008. Las casas estaban subiendo de precio de forma exorbitante y cuando vino la caída en el mercado inmobiliario, había casas que se subastaban y se encontraban a muy buen precio y algunas personas se pudieron beneficiar de esta situación. Esas fueron las estadísticas que nos confirman que ya estamos viviendo un colapso inmobiliario y qué podemos hacer ante esta situación. Si este video te gustó, por favor no te olvides de compartir el video, darle like y suscribirte al canal. Sin más, nos vemos hasta otro siguiente episodio de Finanzas y Mejora Continua. Cuídate mucho.